Dios les bendiga, hermanas. Mi nombre es Norma González Martínez. Hermanos, les quiero hablar una parte de mi vida, cómo Dios me alcanzó. Bueno, cuando yo estaba joven, chica, vivía en el estado de Toluca. Mi madre, sierva del Señor, es obrera laica. Me hablaba de la palabra de Dios, que yo me arrepintiera, que yo estaba joven para buscar al Señor, pero como cualquier joven en las inquietudes del mundo, quiere vivir o quiere experimentar, pero para Dios no le agradaba esto. Yo me empecé a cortar el cabello, vivía en mi rebeldía, me llegué a pintar el cabello, pero el Señor seguía obrando en mi vida, en las oraciones de mi mamá. Yo me iba a los bailes, desobedecía a mi familia o a mi madre, que es la que oraba mucho por mí. Pero fui creciendo, hermanos, hermanas, y me fui a la Ciudad de México. Cuando yo tenía 19 años conocí el papá de mis hijos. Ahí el pecado fue más grande. Tuve a mi primera hija en la Ciudad de México. A los 6 meses me vengo para acá, a Irapuato, Guanajuato. Acá nace mi otro hijo. Y yo estaba más hundida en el pecado. Me empezaba a maquillar. El papá de mis hijos me compraba la ropa, me compraba maquillajes, me maquillaba yo. Y para ser parte de su familia o que yo estuviera integrada con su familia para que me aceptaran, pues nos íbamos a fiestas, a tomar. Y yo lo hacía por quedar bien con su familia. Yo sabía muy dentro de mi corazón que Dios quería otra cosa para mí, pero yo me aferraba al mundo. El enemigo me tenía atada en sus garras. En el año 2018 mi madre me viene a visitar. Mi madre pide la dirección del templo de donde yo acudo ahora, porque ella venía a visitarme y tenía que traer su carta. Yo busco a la iglesia el nombre del pastor y dirección. Lo busco y lo mando y mi madre viene. Yo acompaño a mi mamá al templo, pero no era porque a mí me naciera. Yo iba por obligación, porque tenía que llevar a mi mamá, porque ella no conoce aquí en la ciudad de Irapuato. Iba al templo y escuchaba la palabra del Señor, pero Dios estaba obrando en mí. Yo escuchaba la palabra del Señor y cada vez que el pastor hablaba, cada vez que él leía una cita bíblica, Dios estaba obrando en mí, hermanas. Yo sentía que me lo estaban diciendo a mí directamente, que cómo estaba viviendo, cuál era mi vida. El Señor estaba obrando y Él quería que yo fuera salva. Pero en mi necio corazón, que todavía el enemigo estaba atándome cada día, sí sentía la palabra del Señor, pero cuando llegaba a mi casa, yo no sentía nada. Mis hijos luego me decían que por qué no le hacía caso a su papá, que ya no fuera al templo. Pero yo le decía a mis hijos que Dios quería algo para mí, que Él quería que yo fuera salva y que Dios me estaba esperando con los brazos abiertos. Hermanas, en el siguiente año regresa mi mamá porque ella viene nada más de visita. Ella venía por 2, 3 meses y se iba. Cuando ella se iba, yo seguía en mi vida normal, maquillándome con los pantalones. Llegaba a usar falda, pero cortas. Y yo sabía bien que no era así una cristiana. En la palabra del Señor nos habla cómo ser una cristiana. Pero yo no hacía las cosas así. Yo las hacía mal. Al siguiente año mi mamá vuelve a regresar en el 2019. Ahí el Señor me habló más claro, en un sueño, donde el Señor Jesucristo me habla y me dice que yo se lo cuente al pastor mi vida. Yo voy y le digo a mi mamá, soñé esto. Y me dice, sí, hija, cuéntaselo a tu pastor, ya que a mí no me haces caso. A mí no quieres entenderme, te hablo de una y de otra manera y te hablo con la Biblia y no, platícaselo a tu pastor.
El día jueves que fuimos al culto, hermanas, llegué al culto, me hinqué a orar, pero al levantarme ya no me senté. Me fui directamente con el pastor, fue como un imán que me llevó hacia él. Le platiqué mi vida. El pastor me abre la palabra del Señor y me habla. Yo sé que no fue el pastor, no fue el siervo de Dios el que me hablaba. Era nuestro Señor Jesucristo que quería que yo aceptara su palabra. Él quería que yo viviera una vida santa, como dice la palabra del Señor. En ese momento me abre la palabra del Señor. Empieza el hermano a leer y es donde el Señor me quita la venda de los ojos y acepto su palabra y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Hermanas, yo sé que el camino del Señor es duro, pero es algo que nos lleva al reino de los cielos. Es difícil, hay pruebas, hay luchas, pero el Señor siempre nos va a sostener en el camino del Señor con su mano. Sí, hermanas, ahorita sigo luchando, pero sé que el Señor me dará la victoria. Dios les bendiga, hermanas.